Hoy celebramos que Jesús murió, pero también resucitó y está vivo. Y nos ha dado también la victoria. Hoy es un día para recordar que todo se lo debemos a Él. Nadie merece la gloria y la honra, sino aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz hace más de 2000 años. Y he titulado el mensaje "Muerto era y ha resucitado". La resurrección es volver a la vida. Pero la resurrección de Jesús fue volver a la vida para nunca más morir. Y este hecho es tan importante como la crucifixión. Por su muerte en la cruz, recibimos perdón de todos nuestros pecados. Y cuando Jesús venga por su iglesia, sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán para nunca jamás morir. Y los que estén vivos, sus cuerpos mortales serán transformados en inmortales y vivirán para siempre. Jesús resucita 3 días después de haber muerto en la cruz. A los 3 días Él resucita. Y desde ese momento aparece a muchas personas como evidencia del poder que tiene la vida sobre la muerte. Y vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 1 al 3, y dice que estas apariciones duraron 40 días y terminaron con la ascensión de Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice 1 Corintios, en capítulo 5, versos del 3 al 6, que Jesús apareció a más de 500 personas. Pablo expresó después de 3 años que Jesús se le apareció y su vida fue transformada. Los evangelistas nos muestran un Cristo resucitado, idéntico a Jesús. Ese Jesús terrenal, solo con la gloria prometida por el Padre. De hecho, esa gloria fue la que hizo que al principio sus discípulos no lo reconocieran. Dice Lucas 24, verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen.
Dice el mismo Lucas 24, verso 41 al 43. Dice que Jesús resucitado comió pez asado y tomó miel. Y dice el verso 39 que Jesús pudo ser palpado. Él conservó las marcas de su pasión. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Sin embargo, ese cuerpo santificado tiene algunas características y algunas condiciones especiales. ¿Cómo desaparecer a la vista de las personas? Jesús desapareció de la vista de las personas. Dice Lucas 24, verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de ellos. Atravesar puertas cerradas. Esto nos dice también que Jesús tiene el poder para entrar donde las puertas están cerradas para darnos bendición. Juan 20, verso 26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y una de las condiciones especiales era que su cuerpo era espiritual y glorificado. Dice Primera de Corintios 15, verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y así como el cuerpo que como cristianos será. Vamos a resucitar. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros también resucitaremos como Jesús. Vamos ahora a Juan, capítulo 19, verso 38 al 41. Jesús es colocado en la tumba. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora nos vamos al capítulo 20 del 1 al 10. La resurrección de Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Dice la palabra que José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos de Jesús y no duraron en ocuparse del cuerpo de Jesús, del Maestro. Ellos no tuvieron en cuenta que había sido muerto como un criminal para el pueblo, sino que lo veían como quien era, el Hijo de Dios. Y dice también la palabra que acabamos de leer, que muy de mañana las mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús porque no hubo tiempo para ungirlo según sus costumbres. Pero una vez que pasó el día de reposo, llegan al sepulcro, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Y estas mujeres salen corriendo y les avisan a los discípulos, y entonces los discípulos van y verifican, y lo único que se encuentra son unos lienzos. Y estos lienzos son el recuerdo de una vida pasada que dicen: esto era sin Jesús. Pero Dios tocó mi vida y la gloria de Dios transformó mi corazón. Y tuve un verdadero encuentro personal con mi Cristo vivo. Este es el poder de la resurrección que actúa en cada creyente. Y el ángel enseñó que no hay que buscar al que vive entre los muertos, sino entre los que viven. No buscarlo entre los enfermos, sino entre los que han sido sanados. Algunos viven, pero actúan como si estuvieran muertos. Tienen el poder de la palabra creativa, pero no la usan. Tienen el poder de perdonar, pero viven resentidos. Dios les ha dado promesas, pero viven con el temor de pensar en el futuro. La resurrección es la esperanza que renace en Jesús. La vida cristiana no es la vida de una persona que sabe de Jesús, sino la vida de una persona que conoce a Jesús. Y las apariciones de Jesús no tuvieron
por ese propósito de iniciar la fe, sino de confirmar de los que ya eran cristianos. Y creer en la resurrección de Jesús nos sitúa en el nivel de Abraham. Esa fe de Abraham, por lo tanto, herederos de la justicia. ¿Qué dice Romanos 4:22? Vamos a leer Romanos 4:22. Del 22 al 25 dice: por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esa misma fe está en nuestros corazones. Por eso Dios puede hacer cualquier cosa a favor de nosotros. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Jesús volvió a la vida para darnos vida y así mismo hacer posible la hora de ese pecado en nuestro corazón. La resurrección de Cristo es la garantía de una vida de milagro y de poder. La muerte ha sido conquistada y nosotros también vamos a resucitar para vivir para siempre con Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 15, del 20 al 22. Mira lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos seremos vivificados. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús fue exaltado hasta lo sumo y abrió para el creyente un nuevo camino. Con la resurrección de Jesús, la muerte fue abolida y derrotada por la vida. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Ya por la muerte de Jesús y su resurrección, tenemos entrada al trono de la gracia. El Señor quiere que nosotros disfrutemos ese amor que está por encima de nuestros pasados y de nuestros presentes. Y la única manera que podemos responderle a Jesús por ese gran amor es entregarle nuestra vida por completo en gratitud a Él y conocerle a Él en forma personal. Y al desarrollarnos como justo delante de Dios, nos llena de gozo.
para anunciar ¿qué? El evangelio al mundo. Y la resurrección de Cristo fue un evento que nos trajo la gran comisión. Y el Señor le dice a los discípulos en Mateo 28, antes de ascender, antes de subir al cielo, dice: id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Jesús, después de decirle eso a sus discípulos, subió al cielo y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y Dios anuló ese documento de deuda que había contra nosotros. Dios lo eliminó, lo clava en la cruz, que solamente podía Jesús pagar. Termino con esto. La muerte de Jesús está unida a la resurrección. La tumba de Cristo está vacía porque Él resucitó. Y nuestro gozo está en Jesús. Nos gozamos por eso. Y en la muerte, Jesús tomó mi lugar, tu lugar, para darte vida eterna. Tomó mi pobreza para darme su prosperidad. Tomó mi enfermedad para darme la salud que Él tuvo aquí en la tierra. Esa salud. Y Él demostró el amor más grande, tomando mi lugar, y me perdonó y me hizo su hijo y se olvidó de todos mis pecados. Mira lo que dice Isaías 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Jesús, el ejemplo más grande. Jesús, el que dio la vida por nosotros por amor. Jesús nunca dijo una palabra fuera de lugar, pero aún así, Él decidió sufrir pacientemente. Él sufrió ataques verbales, Él fue escupido, Él fue golpeado, Él fue crucificado. Por eso Él es el experimentado en quebrantos. Y cuando lo atacaban, Él clamaba al Padre: perdónalos, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es un ejemplo para nosotros. No devolver insulto por insulto, ni mal por mal. Da lo bueno delante de todos. Y en cuanto dependa de ti, estate en paz con tus semejantes. Vence con el bien el mal. Amémonos los unos a los otros, porque es el ejemplo más grande del Señor, el amor. Ese es el mayor ejemplo que nadie lo puede superar. Él dio la vida por nosotros. Él nos ha dicho: clamen a mí. Y cada uno de nosotros
está en las manos del buen pastor. Ese Jesús que conoce nuestras aflicciones. Pero el Señor en medio de todo esto nos da dirección y nos consuela. Recuerden que somos más que vencedores en Cristo Jesús, aquel que nos amó. El Señor dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, no se preocupen, que yo he vencido al mundo. Somos testimonio de Cristo. Y venga, y sígame. O sea, que no es para nada fácil. No es fácil. Hay que estar preparados para soportar. Pero en medio de todo esto, Él moldea nuestro carácter para hacernos a la imagen de su gloria, la cual es Cristo Jesús. Y Jesús entendió su misión aquí en la tierra y Él la cumplió. Hay poder en ti, Jesús, para creer que todo está hecho. Como Él dijo, consumado es. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias al Señor. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias.